El día de hoy nos acompaña en nuestro programa Revisiones el ingeniero Orlando Canseco González, presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de La Paz. Él conoce bastante sobre el tema, por ello el título de invitados especiales y especialistas en lo que corresponde al área y al tema que vamos a tocar. Es así que el día de hoy estaremos con el tema de energía eléctrica, viendo la situación actual del país, haciendo un preámbulo al respecto. Podemos decir cuál es la situación actual del país en referencia al tema energético. Ya sabemos que el gas se nos está acabando y el gas es uno de los principales productores de la energía que, abarca para todo el país y las exportaciones. Se sabía que anteriormente la producción del gas llegaba a 60 millones de toneladas métricas. Ahora, en día de hoy, marzo 2025, la producción es de 24 millones. Bolivia, su consumo interno llega a 15.000 millones. En este sentido, ¿qué pasa con simplemente nos queda 10 millones? Bien, ingeniero, un tema bastante interesante, así como concepto elemental. ¿Qué es energía eléctrica para dar paso a lo que viene a ser el desarrollo de este tema? Concepto de energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica prácticamente es aquel componente necesario que se obtiene a partir de los elementos naturales que tenemos. Concretamente se obtiene a partir del agua, a partir del aire, a partir del sol, a partir de los volcanes que tienen energía almacenada, se tiene de los residuos sólidos de quemar, y por eso precisamente se tiene que contamina el medio ambiente muchos de estos componentes. Y lógicamente el tema es tan importante que cuando yo fungía de presidente de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el 98 al 2000, se hizo un primer congreso internacional o binacional con el Perú, y allá habíamos determinado la importancia que tiene el generar energía eléctrica a partir de aquel momento, hace 25 años exactamente, a partir del gas natural. Como bien lo ha manifestado usted, este componente se nos está agotando, pero tenemos que ser optimistas, que tenemos la posibilidad de todavía aprovechar del orden de 7 años, porque estamos con la seguridad que la Argentina ya no nos sale a comprar, y realmente para mí es un gran beneficio el que la Argentina no nos compre, porque ese componente que no tenemos la obligación de vender, exportarlo, lo vamos a utilizar en el territorio boliviano para los fines y conseguir medios económicos, porque no se puede generar energía eléctrica si no se tiene los medios económicos. Para ello es fundamental destacar ciertos aspectos. Que el componente energético lo hemos tenido desde hace más de 20 años y prácticamente hasta el momento tenemos un remanente en Bolivia que nos debe dar una certidumbre de que vamos a gozar todavía de este componente y económicamente, porque disponemos en Bolivia ese componente. Pero aquí viene la pregunta, ¿por qué hace 25 años no empezamos a exportar energía? En forma muy pequeña hemos estado exportando en las fronteras, concretamente en el lado del Perú, vía Casani, a Yunguyo. Pero a mí me tocó participar activamente en una línea de transmisión trifásica que llega a la frontera boliviana con Chile, que es prácticamente la frontera que tenemos con Chile, y allá llega una línea de transmisión que es prácticamente a un lugar sumamente alto y muy frío, pero pasa por poblaciones del Perú y de Chile. En aquella oportunidad, hace aproximadamente 20 años, había sugerido que ese componente que lo teníamos en exceso debíamos exportarlo a precio internacional. Ahí viene el término, la exportación, y para tener recursos frescos, Bolivia tiene que la posibilidad de exportar, pero a precios internacionales. Pero Bolivia hoy en día exporta desde Argentina, desde el 2023, si mal no me equivoco, ya está exportando por Argentina. Eso es correcto. Dentro de la exposición voy a mencionar un poco más detalle. Estamos exportando vía Yaguacua, que está en Yacuiba, y habíamos invertido demasiado dinero. ¿Qué significa el exportar energía? Que el país exportador tiene que producir la energía por cualquiera de los medios, sea energía hidráulica, geotécnica, puede ser solar, puede ser eólica, geotécnica, lo que sea, pero hasta la frontera es el compromiso del país que desea exportar, llegar hasta la frontera con la línea de transmisión y desde luego haber generado energía en destino. En este caso podría haber sido Cochabamba, podría ser Santa Cruz, puede ser La Paz, pero a partir de la frontera debía
prolongar su línea de transmisión el país interesado. Bolivia no ha hecho aquel sondeo, no llegó a un precio internacional con la Argentina, y en este momento evidentemente le vendemos y recibimos dinero fresco, que es el único dinero fresco de exportación que recibe Bolivia, pero a un precio que así lo ha dispuesto la Argentina, porque cuando ya tiene todo uno disponible y dispuesto, y habiendo hecho la línea de transmisión, habiendo instalado una planta de generación termoeléctrica a partir del gas natural, que no debíamos haberlo invertido, utilizado en otras líneas de transmisión, debíamos haber hecho de que utilizar la remanente de energía que tenemos. Por consiguiente, el negocio que tenemos en este momento con la Argentina no es el mejor para Bolivia. ¿Por qué? Porque hemos tenido que invertir en la planta de generación termoeléctrica, en la línea de transmisión, que no termina en la frontera, pasa hasta Tartagal, y es allá donde... Y extra, que la línea de transmisión, que debía ser de 500.000 voltios, de 500.000 voltios, porque es la que se utilizaría para exportar hacia Chile, hacia el Paraguay, hacia el Uruguay, hacia el Brasil y a través de la Argentina, desde luego, porque Argentina debe constituirse en nuestro socio estratégico, pero en base a conversaciones y consultas entre gobierno a gobierno. No se puede hacer entre empresa y empresa, porque el gobierno es al final el que dispone y de acuerdo a la Constitución Política del Estado tiene la potestad, y más aún, desde Yacuiba, tiene un carácter importante a través de la Constitución Política del Estado. Evidentemente, la exportación de energía se la está haciendo. Bolivia está recibiendo dinero de Tartagal, concretamente, pero podemos estarle vendiendo hace 20 años a Chile, al Paraguay, al Uruguay, y esto, le digo, es formidable, porque el mercado, si no hay mercado, no hay que invertir nada. Si no se ha logrado convenir aquello que se llama las condiciones económicas, sociales y de beneficio de ambos lados, entonces no debe hacerse ningún tipo de negocio. Por eso es importante hacer un estudio de factibilidad, hacer un diseño final, cuánto hemos de vender y cuánto hemos de recibir, cuánto hemos de gastar. Aquí nos muestran cuánto hemos de recibir y no cuánto hemos gastado, porque aquí hay que devolver esas inversiones. Entonces, no significa vender y recibir el dinero, pero hay que pensar previamente cuánto hemos gastado, cuánto nos significa el mantenimiento, cuánto de gas estamos utilizando. De acuerdo a su evaluación, ingeniero, a los conocimientos que usted tiene, ¿hemos gastado más, estamos recibiendo más o menos? ¿Cuál es su evaluación? Bueno, el gasto no debíamos haberlo hecho. Debía ser un gasto cero, especialmente de la línea de transmisión de la frontera hacia la Argentina. No debíamos haber gastado, debía haberlo ejecutado la Argentina. La planta de transmisión, la planta generadora de termoeléctrica de gas natural que está en Yaguacua, está tan adentro que significa una línea de transmisión larga, cuando debía haber estado a 5 kilómetros que tenemos línea de transmisión del sistema integrado nacional. Es ahí donde el gobierno y la institución ENDE debía apuntar, utilizar esa energía remanente que no se la puede almacenar, no tenemos baterías, no tenemos dónde guardar la energía. El gas se puede guardar de alguna manera en tanques, pero no es tampoco factible. Entonces quiero decirles de que el proyecto o el diseño o el negocio de Tartagal no es negocio al 100%. ¿Que recibimos dinero? Claro que sí, pero no está previsto los gastos que hemos incurrido en la planta que genera la energía eléctrica, en la línea de transmisión. Y precisamente es ahí, como presidente de la Asociación de Ingenieros de Bolivia, de La Paz, en este caso la Asociación de Ingenieros Eméritos de La Paz, y cuando fui presidente de la Sociedad de Ingenieros de La Paz, habíamos hecho muchas presentaciones, tanto en el Perú como en la Argentina, de exportación de energía, bajo las condiciones que dicen nuestras normativas, que la línea de transmisión tiene que correr de la frontera para el país que desea la energía a costa de ellos. Y nosotros, como país que nos estamos constituyendo en ese momento en el centro generador de energía eléctrica, llegar a la frontera, me refiero al Perú, a la Argentina, al Brasil, y de ahí exportar la energía. Y dentro de eso existe la propuesta de exportación de energía eléctrica prácticamente desde hace 20 años, cosa que no se lo he escuchado. Se ha hecho cosas muy pequeñas, porque, ya les reitero, la energía eléctrica es el mejor negocio del mundo. Aquí en Bolivia, en la China y en la Luna, el que genera energía eléctrica y lo hace apropiadamente la exportación, tendría recursos apropiados. Y Bolivia ha perdido la mejor oportunidad, pero no es tarde. Estamos en posibilidad de recuperar. Lo que sí hay que rescatar de todos estos proyectos es que Bolivia ha hecho un avance importante. Nuestras redes de gasoductos, oleoductos, que los tenemos disponibles, nos serviría para cambiar
parte de generación de el reemplazante al gas natural. Y en este momento el reemplazante al gas natural es el hidrógeno verde, cosa que el Perú lo está encarando en forma apropiada y con inversiones. ¿Por qué lo hace el Perú de esa manera? Porque tiene políticas de Estado. Y un país que no tiene políticas de Estado está como Bolivia, sujeto a la imposición, a huelgas, a requerimientos de una población y otra. De lo contrario, no se avanza. El Perú tiene grandes avances, y la prueba clara está que tiene el puerto más grande de Sudamérica, tan grande como Estados Unidos, Nueva York. Tiene previsto tener el tren eléctrico, y tiene previsto hacer una planta de generación de hidrógeno verde que va a cubrir todo Sudamérica. En ese sentido, ingeniero, el 70% aproximadamente de la generación de energía eléctrica es termoeléctrica, vale decir que viene del gas, del carbón, del petróleo, de los fósiles en todo caso, y el gobierno había apuntalado para este 2025 cambiar esa matriz por la energía, ¿qué se dice? Solar, eólica. Es solar, energía alternativa en este caso, que son energía solar, eólica, hidráulica. Sin embargo, esa situación no se ha dado al momento tal como tenía previsto. Decían, para el 2025 vamos a hacer que esta situación cambie. Lo que es 30% alternativa va a cambiar al 70% y a la inversa. ¿Qué pasó con esta situación? Bueno, el tema del cambio de la matriz energética se lo está haciendo en forma, pero muy pequeña, ¿no? Tenemos que abarcar, y eso significa mucha inversión, y Bolivia no tiene plata. Ahí está el no tenemos dólares, porque todo se hace con dinero, no se puede hacer, salvo, hay gobiernos que pueden y apoyan, nos han apoyado en muchos proyectos. Desde Europa tenemos bastante correcto, apoyo. Hay apoyo, pero lo que pasa es que no tenemos planificación en Bolivia, se hace al impulso del día, del presente, la imposición de la parte social, que es importante. La parte social conoce, está viviendo las necesidades, pero el gobierno, el Estado boliviano, lógicamente tiene que cambiar de mentalidad, y ahora que se vienen nuevas elecciones, yo diría que es la oportunidad para que el gobierno piense en que todas estas circunstancias, que no se los ha aprovechado, hablemos desde hace 20 años, para no decir 14, 15, es que debemos tener políticas de Estado. La tendencia es a que el gobierno empiece a hablar de políticas de Estado, y como políticas de Estado tendríamos estas alternativas de conseguir. Y además, ¿por qué no tenemos dinero en Bolivia? Porque no tenemos seguridad jurídica, pero hay maneras de solventar el tema de la seguridad jurídica. La seguridad jurídica se puede solventar, como en muchos países, con la solvencia económica, de ser un gobierno respetuoso, de ser un gobierno prácticamente que cumpla con las normas, serio, un gobierno serio, y de esa manera no solamente exigiríamos que los interesados sean serios. Aquí son dos partes que tienen que participar, gobierno e inversores tenemos que ser serios, y esa seriedad se consigue cuando se empieza a dar pasos firmes, tener seguridad económica, garantizar que Bolivia va a cumplir sus compromisos y que no quede en palabras. Concretamente, el proyecto de exportación de energía eléctrica y muchos otros proyectos en los que estoy involucrado como presidente de la Asociación de Ingenieros Eméritos de La Paz, es que debemos cambiar nuestra política de sobrevivencia, diríamos. Tenemos que tener y considerar, primero que nada, conseguir un mercado. Si tenemos el mercado, hagamos el proyecto. El proyecto, al realizarse, tiene que estar solventado con el cumplimiento a las normas. Por ejemplo, tener el lugar estratégico, ¿dónde vamos a instalar? En el caso de la reactivación técnica y económica del Departamento de La Paz, está garantizando la Asociación de Ingenieros Eméritos, que en el caso de La Paz es Sicacica el lugar estratégico de La Paz, porque Sicacica tiene infraestructura avanzadísima, tiene gas natural, tiene oleoducto, gasoducto, tiene la estación de bombeo desde donde se bombea el petróleo, el diésel y todo lo que llega a las refinerías de Santa Cruz de Cochabamba, y desde allá llega a Sicacica, y Sicacica bombea hasta Sencata. Desde Sicacica se ha bombeado desde el año 1960 el RECON, que era el petróleo reconstituido, cosa que no lo hemos aprovechado. Ese petróleo reconstituido hace 60 años prácticamente podríamos convertir ya en diésel, lo hemos aprovechado, y no solamente en diésel, en brea, en aceites, en grasas, o sea, no podemos desperdiciar tanta materia prima, y la materia prima es fundamental, pero hay que convertirlo en valor agregado, y el valor agregado significa fuentes de trabajo, aquí en la China y en la Luna, no hay otra forma de tener fuentes de trabajo. Tendríamos mucho trabajo para
nuestros habitantes bolivianos. De manera que en el tema agroindustrial, que es el parque agroindustrial que se plantea para Sica Sica, tendría prácticamente con solo un proyecto que ha sido tema de tesis el 2012 en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, la Facultad de Ingeniería y la UNSA, ha sido tema de tesis con el título Trigeneración para el secado de Malta en el futuro parque agroindustrial de Sica Sica. ¿Qué significa trigeneración? Trigeneración significaba en ese momento y antes que con un solo componente energético, que era el gas natural, se conseguía 3 componentes energéticos. Energía eléctrica para el funcionamiento de la planta, energía mecánica para el movimiento de las máquinas y hacer la parte de la fermentación, mover los depósitos que se tenía, y también la energía calorífica, porque al quemar el gas natural se genera calor, y el calor es agua hirviendo, el agua hirviendo se lo enfría y se tira agua fría. Agua fría y agua caliente sirve para la fermentación de la cebada. En 78 o 72 horas ya se tenía la posibilidad, y se tiene todavía previsto, tener la malta. ¿Qué significa que Bolivia genere malta y en Sica Sica? Nos convertiríamos en la competencia de la Argentina, porque la competencia es leal, y de manera que no podemos decir, le estamos haciendo competencia a nuestros, todos nos han hecho competencia. Entonces, ¿por qué no Bolivia? Si tenemos producimos con carácter generalizado en 5 departamentos la cebada, pero cebada forrajera, pero generamos en Cochabamba, en Oruro, en Chuquisaca, en Potosí y en La Paz. 5 departamentos que en este momento la cantidad, tal como están produciendo, significaría 200.000 empleos al año con solo sembrar, cosechar, trasladar y convertir la cebada en malta. De manera que este producto genera fuentes de trabajo, y la parte social estaríamos cubriéndolo, porque en Bolivia hace falta trabajo. Este proyecto de Sica Sica que usted indica, lo vamos ingeniero, a comentar, ¿sí? ¿Ya se ha ejecutado? No, está en pleno proceso de aprobación. ¿Qué apoyo ha tenido por parte del gobierno? Bueno, ¿Han tenido conversaciones con instituciones del gobierno? ¿Cuál es la importancia que les están dando en este primero aspecto? que nada, el gobierno autónomo de Sica Sica ha firmado con la Asociación de Ingenieros Eméritos un convenio interinstitucional para llevar adelante este proyecto. Es bueno destacar, la Asociación de Ingenieros Eméritos de La Paz, ASIEM La Paz, no ha cobrado un solo centavo por entregar este proyecto. La alcaldía de Sica Sica ha socializado con todas sus comunidades y ha llegado a una conclusión que tienen posibilidad de disponer 930 hectáreas para hacer la planta de agroindustrial en Sica Sica. Pero no se va a ocupar simplemente de convertir la cebada en malta, se va a convertir la papa en harinas, se va a convertir la quinoa, se va a convertir, todo lo que produce el altiplano, más las que están cercanas, concretamente el durazno, la naranja, el ciruelo, todo lo que produce los valles de La Paz, llegarían a Sica Sica, y de allá se convierte la materia prima en valor agregado, y eso significa mayores fuentes de trabajo, y es lo que Bolivia necesita. Ningún político menciona la parte de trabajo, todos criticar y criticar. Aquí vienen propuestas que son sanas, y lo hacemos porque no somos políticos los de la Asociación de Ingenieros Eméritos, tendremos nuestra política interna, pero en este caso se trata país, Bolivia, y Bolivia tiene grandes perspectivas de surgir y no depender exclusivamente de aquello que es las limosnas, de aquello que nos estén dando como a condición de. Aquí no debe haber condicionamientos de nada, hay que realizar los proyectos que se están planteando, y hay muchos de estos que no se los están tomando en consideración. Está planteado, como usted ha dicho, en este caso lo que es la Brigada Parlamentaria de La Paz conoce el tema, conoce el Ministerio de Justicia, porque es allá donde se tiene que dilucidar aquellos conflictos internos que tiene La Paz entre Patacamaya y Sica Sica, ¿no? Entonces tiene que definirse a quién pertenece ese terreno de 960. Lo que conozco desde hace 40 años, que Sica Sica tiene ganada ese litigio. Lo que ahora es que consolidar y no decir ese terreno ahora vale un peso, porque ese es el gran problema. ¿Y en qué va a beneficiar cuando Sica Sica ceda estos terrenos? En que los actuales dirigentes, sus hijos, sus nietos, La Paz y Bolivia se va a beneficiar con fuentes de trabajo. Se va a generar por primera vez una industria que es la agroindustria, que es el alimento, y de todo.
Aquí no se puede decir, esto no se puede hacer, no, se puede hacer mucho más, y otras alternativas más que tiene Sica, como les decía, tiene un 90% ya disponible de lo que sería las necesidades, gas natural, energía eléctrica, tiene agua, a 1,14 metros tiene agua, tiene la carretera doble vía. ¿Qué no tiene Sica? Entonces lo único que falta es decisión política, y la decisión política son políticas de Estado. Bien, ingeniero, retomando lo que en el tema energético puntualmente, entonces, ¿es posible cambiar la matriz energética que tenemos actualmente en el país? ¿Es posible cambiar por la energía, bueno, en este caso por la producción de energía termoeléctrica por un lado y por otro lado renovable? ¿Es posible cambiar esa matriz? Claro que sí. ¿Qué tiempo toma? ¿Qué aspectos requieren que hasta el momento no se ha logrado ese propósito? Por lo menos usted decía, sí, se logró poco a poco, estamos en ese proceso en el país. Sin embargo, ¿qué es lo que hace falta para que esto se acelere? Por un lado, por otro lado también, pensando en el tema medioambiental, ¿en qué medida actualmente la producción de energía termoeléctrica estaría generando perjuicios y la renovable, en qué medida mejoraría esta situación? Bien, para empezar, la termoeléctrica provoca inconvenientes, pero no solamente en Bolivia, y Bolivia es la que... Y además, hay un detalle importante, que las plantas con las que generamos energía eléctrica a partir del gas natural son de tecnología última, de manera que no contaminan como normalmente, y se ha ido mencionando siempre que es el medio de generar energía eléctrica menos contaminante que el carbón, porque no estamos quemando carbón, la leña es contaminante, la parte, pero mejor que el gas natural, desde luego, es generar energía eléctrica con energía solar, energía que lo tenemos en Santa Cruz, tenemos en Cochabamba, tenemos en Oruro, tenemos en Uyuni, pero no cubre todavía, seguimos con gran problema, pero la parte del 70% que estamos comentando no se debe necesariamente a la generación de energía eléctrica, son las movilidades, la parte que transita, los buses, los minibuses, todos ellos prácticamente son los que contaminan el medio ambiente y utilizan el gas natural llegando a ese 70%. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que mejorar el asunto del suministro de energía, primero que nada, ya no generar tanto con la parte netamente del gas natural, energía eléctrica. Dejemos de generar eso, reemplacemos, como ya se lo está haciendo, con con energía solar y las turbinas de energía hidráulica. Eólicas, las eólicas. Y hay en muchos lugares que se están haciendo y están llegando mucho más. Por ejemplo, el parque industrial de Santa Cruz, el parque panamericano, latinoamericano, tiene eólicos, tiene plantas eólicas y están ampliando más. Entonces, estamos reemplazando poco a poco, pero hay que darle más interés. ¿Qué está haciendo falta para hacer esa transición de la matriz energética, de la termoeléctrica a la renovable? ¿Qué es lo que está haciendo falta? Yo diría, lo que hace falta es dinero, porque sin dinero no se puede encarar ningún proyecto. Y lo que Bolivia necesita es dinero. Y el dinero lo podemos tener. Por eso decía, otros proyectos alternativos y paralelos hay que encararlo. Y eso significa ingresos frescos, nuevos para Bolivia, sea el gobierno que sea. Y aquí viene el término que reitero, políticas de Estado. Al tener políticas de Estado Bolivia, no nos ha de interesar qué se llama el presidente, de qué partido político sea, de qué tendencia sea. Política de Estado significa quién esté en el gobierno debe realizar esos proyectos. Y estos proyectos son los que van a generar fuentes económicas y a la brevedad. El proyecto de Sica, 5 años, va a reemplazar y va a generar muchos recursos y sobre todo va a dar trabajo, que es lo que hace falta a Bolivia. Bien, entonces, ingeniero, ya para concluir nos quedan breves minutos, en 3 minutos, si podría concluir esta parte de lo que significa la energía eléctrica en el país. Bien, yo quiero dejar claramente establecido que si Bolivia hubiese encarado el proyecto desde hace 20 años de exportación de energía eléctrica, hubiese tenido mucho más recursos que lo que estamos perdiendo al no haber hecho exploraciones de lugares del gas natural. O sea, la generación de energía eléctrica, como la podemos tener de aquí a 7 años todavía, y luego de esos 7 años reemplazarla, generaría recursos frescos para el erario nacional. No estaríamos necesitados. ¿Y de dónde vamos a conseguir? El tema es que hay que hacer proyectos mínimamente respaldados con la parte económica, la parte financiera, de demostrar cuánto gastamos, cómo hemos de operar,
cómo lo hemos de mantener y cómo hemos de captar y obtener los recursos y cómo lo utilizaríamos y para qué. Eso es lo que nos está faltando, tener proyectos a diseño final, pero el diseño final también se consigue cuando se tiene en el caso que propone la CIEM La Paz, es que debemos recurrir a empresas transnacionales que tengan tecnología de punta, que estén predispuestos a ceder su tecnología de punta, y eso se lo hace en el camino, a tiempo de instalar, a tiempo de hacer el mantenimiento. De tal suerte que, en el caso concreto de aquella oportunidad que se planteó para hacer la exportación de energía eléctrica a partir de Yacuiba, vía la Argentina, era que en 20 años Bolivia aprendía toda la tecnología, y a la fecha, 20 años y un día, los bolivianos, con todas las especialidades y con conocimiento de causa de haber participado intensamente y directamente en todos estos proyectos, conocía el proyecto y esa utilidad que le estábamos asignando a la empresa a la transnacional quedaba en poder de Bolivia, con pequeños detalles que se necesitan, los repuestos, se necesitan cierta asistencia. Y en el proyecto concretamente se plantea que de todas las utilidades Bolivia, el gobierno, el Estado boliviano se quede con un 51%. De las utilidades. De las utilidades, la empresa transnacional, aparte de recibir cada año, en el caso de la generación de energía, una 20ª parte de su inversión, recibía de las utilidades un 25%. La gobernación, que no estaba aportando absolutamente nada, ni aporta nada en este momento, la propuesta es que reciba 12%. La alcaldía, en este caso que era de Yacuiba, debía recibir sus 12%. La universidad, que salen allá los proyectos, debía recibir un 3% para seguir haciendo investigación, para tener laboratorios. Y los profesionales, un porcentaje del 3%, para seguir aportando al Estado boliviano como lo estamos haciendo ahora. Aquello no se ha consolidado, pero está latente de que se lleve a cabo. Con toda esta propuesta, quitándole un poco, aumentándole a otro sector algo más, el Estado boliviano tendría para hacer otros proyectos. La gobernación tendría para ocuparse de salud, de educación, de hacer puentes, de hacer caminos, carreteras, y no es supeditado solamente que el ABB esté consiguiendo en base a las... Entonces, como usted indicaba, ingeniero, ya para culminar, este negocio de la energía sería bastante importante aplicarlo en el país. Como usted decía, la inversión tendría que estar presente, pero para ello se tendría que ofrecer la seguridad jurídica para que invierta el empresario en este caso, ¿no es cierto? Eso es correcto. Bien, entonces con esto culminamos este espacio del análisis respecto al tema energético en el país. Nos despedimos del ingeniero Orlando Canseco González, presidente de la CIEM, quien amablemente nos facilitó esta entrevista y nos visitó llegando hasta nuestros medios. Bien, vamos a nuestro siguiente bloque, en breve retornamos.